como siempre, vamos a empezar con el acostumbrado repaso. En la sesión pasada terminábamos de hacer la clasificación prácticamente de todo lo relativo al Estado, ¿verdad? Aterrizábamos, de alguna manera, en poder ver los estados de todos los tipos de sistemas de gobierno y en todas las formas de Estado, ¿verdad? O sea, prácticamente aterrizamos. Incluso, pues yo les di al final que pudieran ustedes dar una pequeña eh, actualización de las dos clases anteriores al final. Pero entonces, como algunos me han estado escribiendo, miren, uno trata de ser equitativo con todos ustedes, pero a veces cuesta. Fíjense que hubo alguien para ponerse idea de cómo tratar de ser, pues, tratarlos a todos igual, con el tema de sus exámenes. Hay gente que no necesitaba repetir el examen y aún así lo repitió, pero sacaron menos en la repetición que en la primera. O sea, ni la plataforma les falló, ni lo sacó. Yo puedo ver cuando no habían tan siquiera avanzado en otra respuesta para poder decir, bueno, está bien, lo repitieron, algunos no tenían derecho a hacerlo y en la repetición pues sacaron 30, otros sacaron 24 y habían sacado 15 y así, está bien. Yo ese tema no voy a entrar en discusión. Ahora, el tema es que si lo repitieron y en la segunda sacaron menos, se quedan con la nota de la repetición. ¿Para qué lo repitieron si ya lo habían hecho y tenían una nota más alta? O sea, vienen, lo repiten y ahora me preguntan todavía que qué hacen para que se les ponga la nota de la primera. ¿Para qué lo repitieron? O sea, ¿para qué lo volvieron a hacer si habían seleccionado todas las respuestas? Y tenían malas en las primeras. Ahora, hay un caso bien particular. Hay una persona, no sé quién, que yo le había dicho que no tenía derecho a examen extemporáneo. Yo ya había dicho en clase, miren, no se puede. Hizo el examen, sacó una nota, lo repitió con diferentes respuestas, pero sacó la misma nota, las dos veces sacó lo mismo. Pidió examen extemporáneo, yo dije claramente que no tenía derecho. Sacó 12 puntos en el examen, el día del examen, y en el extemporáneo sacó 3. Yo no sé si no saben seguir instrucciones. Yo sé que cuesta a veces la transición de nivel diversificado a universidad. No debería costar, ¿verdad? Que no debería de costar, ni debería ser nada del otro mundo. Pero es difícil a veces estar en sintonía con 232 personas. O sea, son 232 ustedes. Es complicado estar en sintonía con 232 estudiantes que piensan probablemente diferente o en algunas cosas piensan igual. Ahora, si tienen duda con la nota que les puse, no es ni escribiéndome a mi WhatsApp, que ya reiteré varias veces que no les voy a responder en esa mía. Ya creo que fui bastante enfático en ese tema. Sino que tienen dos canales para poder solicitar. Uno de ellos es mandarlo a mi correo. Creo que alguien ya lo mandó. Creo que minutitos antes de la clase estaba leyendo que lo mandó. Y si alguien más no lo quisiera hacer por esa vía, lo puede hacer a través de Classroom. Si lo mandan a mi WhatsApp, lo que voy a hacer es que le voy a dar a eliminar, no lo voy a leer, lo voy a borrar y ni siquiera voy a saber qué me estaban escribiendo. Entonces, les reitero, les recalco, no es que yo quiera ser pesado, pero miren, las condiciones son para todos iguales, ¿sí? Para todos las condiciones son iguales. No vamos a entrar en discusión de otros temas, sencillamente para todos la misma metodología, el mismo sistema de evaluación, el mismo sistema de preguntas. Se dieron cuenta que las preguntas tienen algunas particularidades, como por ejemplo lo es que las mismas respuestas están induciendo, la misma pregunta, perdón, nos está induciendo a la respuesta. ¿Qué significa eso? Una pregunta probablemente es tan obvia que es falsa, que obviamente usted es muy claro que es falso. Temas que no se vieron en clases, temas que no están literalmente desarrollados de esa manera en clase. Bueno, haciendo la salvedad de ese temita, porque me gusta siempre ser claro en el tema de los que quieran revisión de examen, totalmente libres de pedirla. Yo les estaré programando una sola fecha de revisión para todos los que lo quieran. Ese día que sea la revisión, nos conectamos acá también por Classroom, perdón, nos conectamos acá por Google Meet y yo les muestro sus respuestas, les muestro la hora en que entraron, la hora que salieron,
que seleccionó, cuando uno no ha seleccionado no le pone notas, sino que solamente le pone un guioncito, por si tienen duda de sus resultados, así pues todos van a ver específicamente las notas que sacaron, son las notas que vieron. Espero que con eso se quede aclarado el tema, así es que la persona que sacó 3 puntos en el intento de retrasar, que ni siquiera tenía derecho a ser retrasada, pues se metió a hacerlo, aún diciéndole que no lo podía hacer, y que ya tenía 12 puntos. Y dos veces, es que miren, me sorprende porque hizo el examen, saca 12, lo repite, vuelve a sacar 12, pero responde diferente a las primeras. Y después se mete al de retrasada, perdón, al extemporáneo y saca 3, o sea, todavía venía para atrás. Entonces, miren, de verdad, presten atención, están en un nivel universitario, o sea, que ya no están en un nivel, pues sí, la palabra, sin que se escuche pesado esto, ya no están en básicos, en primaria, ya no, ya están en un nivel de educación superior, ya están adelante. Pero bueno, regresando al tema de formas de Estado, clases de Estado y la clasificación que hay, hicimos la clasificación, ¿verdad? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, del Estado de Guatemala. Quedamos ahí también en ejemplos. Ahora, me gustaría nada más antes de entrar al tema de hoy, para saber que estamos claros, porque estos temas a veces tienden a confundir. Vamos a citar ahora ejemplos de estados que son complejos o compuestos y vamos a tratar la manera de irlos armando. Por ejemplo, si nosotros habláramos de Estados Unidos, ¿verdad? Ubiquémonos en el poderoso del norte de Estados Unidos. ¿Qué clase de estado es? Miren, ese es un estado de tipo complejo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho acá, no es un estado que tenga una centralización, porque no la tiene, sino que por el contrario, eh, ellos le apuestan más a una descentralización política. ¿Y qué significa esa descentralización política? Fíjense que ellos lo que están haciendo es, como son 2 o más estados, que ha decidido formar uno solo. El tema es que en el mismo territorio van a coexistir normas jurídicas de 2 tipos. ¿Cuáles tipos de normas? Unas van a ser las que emanan del gobierno central y otras son de los gobiernos locales, entiéndase cada estado. Aquí lo que tenemos que tener claro es que los gobiernos, al ser compartidos, el poder político no solamente se va a ejercer por unos que es compartido. Van a ver ustedes algunos lugares que, por ejemplo, aún tienen la pena de muerte regulada en Estados Unidos y hay otros que no, porque esto es algo que decide cada estado. La Florida, los estados sureños más que todo, pero la Florida, Texas, son los que tienen regulada la pena de muerte. No obstante, otros estados no, como hay una independencia entre unos y otros. Ahora, para que no creamos de que solamente vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a México. México es otro ejemplo. Es otro ejemplo bien claro de estado complejo o compuesto. En la misma sintonía que Estados Unidos. Es exactamente igual. Es tan igual que hasta el nombre, ¿no? La denominación, Estados Unidos Mexicano. Estamos claros de que ellos lo están haciendo para una forma o un mantenimiento en el cual van a o pretenden hacerlo de una manera que sea permanente. Cuando hablamos nosotros de esos estados, cuando los tenemos que dividir de los que si son complejos o compuestos, ¿será que estos son una federación o una confederación? Miren que es fácil saber cuándo es una federación y cuándo no. Porque la federación es a título permanente, mientras que la confederación es solo para unos aspectos. Solamente es para unos. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio que veníamos haciendo con el nuestro, si tuviéramos que empezar a decirlo, empezar de alguna forma, empezar a estructurarlo, tendríamos que empezar a decir, por ejemplo, si usted les pongo, cite un ejemplo de las características de los Estados Unidos mexicanos. Clasifíquelo. ¿Será que ellos son liberales, socialistas, teocráticos o corporativos? Evidentemente son liberales.
Socialistas no son. Están tratando de alguna manera con el actual gobierno, pero socialistas no son. ¿Verdad? Estamos claros. No, no, no es una China comunista, tampoco socialista la que estamos viendo ahí. ¿Verdad? No lo es. Ahora, ¿será que es liberal? Por supuesto que políticamente son liberales porque están privilegiando las libertades individuales. Estamos haciendo el ejemplo de México, ¿verdad? De México. ¿Será que es simple unitario? No, estamos claros que está conformado por dos o más territorios. ¿Será que es Estado en sus géneros? No, tampoco, porque no es único en su género, ¿verdad? No es el único que está en esa situación. En este caso también tendríamos que decir, o dentro de las puntualizaciones que tenemos que hacer, es que aquí no hay una centralización política porque tenemos normas de diferente naturaleza que coexisten y también hay un ánimo de permanencia. Ahora, si seguimos en la misma sintonía de como hemos venido nosotros haciendo la clasificación, yo les diría, por ejemplo, que en el tema de sistemas de gobierno, tenemos que decir también que puntualmente los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, en sus características, o en, ¿cómo decir la palabra? En lo que se atiende a la persona, ¿será que ellos tienen a un rey? No. ¿Tienen un monarca? No. Ellos son una república. ¿Por qué? Porque está dividido el poder en tres organismos, los cuales son ejercidos por, el poder es ejercido por funcionarios que han sido electos de una forma espontánea por los ciudadanos a través de las elecciones. Ahora, ¿será que es una autocracia, una aristocracia, una teocracia? Definitivamente no. Son una democracia, ¿verdad? Ellos son una democracia, ellos acuden a las urnas, emitir su voto. ¿Será que es directa o indirecta? Pues por supuesto es indirecta por la forma en la que se materializa. Y aquí viene algo interesante. Fíjense que pareciera increíble, pero también ellos hacen una mezcla muy similar a la que hizo el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala, en esa mezcolanza que hizo de presidencialismo y parlamentarismo, pero ellos sí lo hacen bien. Entonces sí tendríamos que decir que ellos siguen un sistema presidencialista, al igual que Estados. Entonces, al hacer ese ejercicio que hicimos con el Estado de Guatemala, yo no sé si alguien haciendo obviando lo que hemos hecho o lo que hemos venido haciendo en otras ocasiones, si alguien quiere pedir la palabra para, primero, decir cómo quedó el Estado de Guatemala, cómo nos quedó, yo se los puedo repetir, pero quiero ver si tomaron nota, y segundo, que me diga cómo le queda, por ejemplo, Estados Unidos o México, cualquiera de los dos que le cité. Alguien pide la palabra y me quiere decir cómo le quedó Guatemala. Yo hice aquí el ejercicio para que ustedes tomaran nota, pero si alguien quiere pedir la palabra, la pide y yo se la doy para que él dé lectura como él quiera. Y después tiene que dar cómo sería la de México. Antes de entrar a la clase de hoy, porque yo quiero dejar bien claro el tema pasado antes de seguir avanzando, porque vamos a un tema bastante más complejo. Ustedes quieren verlo así. Así es que no sé si alguien quiere pedir la palabra o lo quiere escribir en el chat. O ninguno quiere opinar hoy. O ninguno. Ok, vamos a ir con. Ya Emerson levanta la mano, así es que por favor, Emerson. No tengo mis notas a la mano, pero me recuerdo que concluimos que Guatemala es un estado presidencialista con algunos... Arrancó por el final. Prácticamente arrancó por el final. Arrancó por el cierre. Sí. Ahorita le voy a mencionar, ya tengo abierta mi computadora. Recuerden que tiene que empezar por clase de Estado. La clave es arrancar de clase de Estado. Y va a terminar en régimen de gobierno. O sea, no puede empezar por régimen y terminar en otro. O sea, llévenlo en secuencia. Se le va a hacer más fácil. Si lo quiere hacer de una forma diferente, está bien. Pero yo le diría, mejor empiece por el principio. Eso le recomendaría yo. Muy bien. Ahorita está cargando mi Word. No sé si alguien más tiene anotado eso. Bueno, ahí levantó la mano Eric. Vamos, Eric. Forma de Estado político, liberal, jurídico es simple y unitario, sistema de gobierno es una república, la legitimación es democracia representada y es presidencialismo con características del parlamentarismo porque tenemos ministros y tenemos
nación. Ok, ahora, ahí tal vez solo le diría que es representativa, ¿verdad? No representada. Entonces, eso le cambiaría yo nada más. Ahora, Eric, ¿ya qué opinión eso? ¿Cómo le quedaría, por ejemplo, así como hemos descrito a los Estados Unidos o a Estados Unidos mexicanos, cualquiera de los dos, ¿cómo le quedaría a usted? Así como... Estado político serían liberales. Ujú. Luego es descentralizado, jurídico, por estados, ¿no? No es simple y unitario, sino que es descentralizado, así lo voy a llamar. Es una democracia. No le puede cambiar el nombre. No le puede, la denominación no se le puede cambiar. Ok, entonces voy a decir, forma de estado jurídico es descentralizado, son Bueno, varios no. estados en uno, Bueno, ¿no? esa es una característica de lo que es diferente. Ok, Ahí lo estoy cambiando. ok, Ahí lo estoy ya lo cambiando tengo todo. acá. Mire, Estados Unidos, jefe de solamente estado. solo hay tres tipos. Si el Estado de Guatemala le quedó como simple o unitario, ¿cómo le queda otro que está conformado por dos o más? Ahí le está ayudando Medley. Mixto, complejo, compuesto. Mixto no existe. Ok, Aquí no existen los mixtos. ok, Aquí no existe. Aquí no existen los mixtos. que Aquí ahí no nos están ayudando. existen Complejo o compuesto. los compuestos o siguientes. Puede ser cualquiera de esos tres. Y cualquiera de esos tres va a tener características. O va a tener elementos que les son propios a cada uno. ¿Verdad? Pero le escucho. No se nos quedó fuera ahí ya, Eric. Ok, ok, vamos a ver. Un sistema de gobierno sería una república también, ¿no? Atendiendo a qué es eso. Vamos a ver, un sistema de gobierno es democrático. ¿Por qué? Porque se basan en los sufragios. Ahorita, un régimen de gobierno parlamentarista, ¿no? Porque tienen Parlacén, tienen un Senado, ¿no? No, para ¿No? nada. Ok. A ver, ¿quién me apoya? Ahí sí no quedó para nadie. Ok, Bueno, déjame. bien, vamos a hacerlo así rapidito, pero eso es parte del ejercicio. Por eso es que le dediqué unos cuantos minutos, ¿no? No creía yo que fuera a ser tan complicado, pero miren, si ustedes van a analizar a un Estado, definitivamente como los que estamos describiendo, como Estados Unidos. El Estado de Guatemala, alguien está poniendo ahí Guatemala, no revuelvan los temas, no se confundan. Miren, el Estado de Guatemala ya quedamos que es liberal, no hay para dónde. No, aquí no somos ni comunistas ni socialistas, no, aquí somos liberales. ¿Sí? No hemos dejado todavía de ser liberales. Por supuesto, algunos dicen el socialismo del siglo XXI, etcétera, no estoy por ahí, pero bueno, eso es muy debatible, pero no lo somos. Nosotros no lo somos. Ahora, miremoslo ahora en una de las economías más grandes del mundo, como lo es Estados Unidos. ¿Son liberales? Sí, porque privilegian la libertad. Vamos a México. ¿Será que privilegian las libertades? Sí. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que les interesa es la industria, el comercio y la producción. Estamos claros que políticamente son liberales. Ahora, vámonos a los criterios jurídicos. ¿Será que un Estado, como Estados Unidos, está conformado por qué? 51, creo que no me recuerdo, 51 52 estados, no me recuerdo. En México menos, no me recuerdo cuántos. Pero ellos, ¿será que están conformados por dos o más? Sí. Descartado entonces que sea simple o unitario. Es complejo o compuesto. ¿Sí? Ahora, si seguimos avanzando, ¿será que son de forma permanente o solo para algunas cositas? No, es de forma permanente. Entonces también es una federación. No puede ser una confederación porque la confederación solo es para un periodo determinado. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Será que es una autocracia, una democracia, una teocracia, una autocracia? ¿Estamos claros que el poder lo ejerce una sola persona en Estados Unidos o en México? No, no es así. ¿Será que es inspirado religiosamente en la persona que se nombra? No, no es así. Entonces, ¿qué tipo de Estado vamos a tener que nosotros de venir describiendo desde el inicio? Sabemos que es un Estado liberal. Sabemos que es un Estado complejo o compuesto, que es una federación, es una democracia. ¿Sí? Ahora, sabemos también que es una república, porque el poder está dividido, ¿sí?, en tres organismos y que las personas que ejercen el poder no es de forma permanente o que lo van a heredar, sino que ellos lo van a ejercer para un periodo determinado. Entonces es una democracia. Ahora, fíjense que ejemplos bien particulares
nos vamos a topar, por ejemplo, cuando analizamos el Vaticano. Ahora, ahí en el Vaticano, fíjense que aquí es donde nos toca pues, empezar a desmenuzarlo. Y como siempre digo yo, cuando uno es empezar a desmenuzarlo, porque evidentemente yo les puedo poner estas preguntas en su examen, por algunas situaciones bien particulares. Por ejemplo, si analizamos nosotros el Vaticano haciendo el mismo ejercicio, porque aquí estamos haciendo el mismo ejercicio, no vamos a cambiar la metodología ni nada por el estilo, vamos a mantener la misma forma de hacer el ejercicio, yo les diría, ¿ellos qué clase de Estado son desde el punto de vista político? Son teocráticos, no hay parado. Ahora, yo les diría, ¿será que son simples o unitarios porque el poder se ejerce en un solo territorio? ¿Será que son complejos o compuestos porque están dentro de otro territorio? ¿O será que están en situación sui generis? ¿Será que hay otro Estado, por ejemplo, que tenga las mismas características que el Vaticano? Ahí pone Merlin, soy Génesis, pone, no. Benditos teclados, es en situación sui generis, ¿verdad? Es en situación sui generis que está. Yo sé, no se preocupe, entiendo esa parte. Ahora, si seguimos avanzando, ya sabemos que evidentemente es en situación sui generis y ahí no nos vamos a perder. Estamos llevando lo que entonces en los criterios que tenemos, ya sabemos que es totalmente religiosa la forma, no estamos descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Es teocrático, no hay para dónde. Ahí nosotros no vamos a cambiar nada de esto, pero si seguimos avanzando, fíjense que aquí, dando la misma perspectiva, digamos, ¿no? Eh, yo les diría, ¿será que es una monarquía o será que es una república? Fíjense que si bien es cierto, no podemos nosotros decir que haya un presidente, ¿sí? Tampoco podemos decir que sea una monarquía, pero como un rey. Entonces tendremos que prescindir un poco de eso, ¿sí? Si bien es cierto, lo que sí podemos destinar o poder estipular es que existe cierta normativa que él es el que la emite. ¿Sí? Yo diría que nos tendríamos que decir o clasificarlo solamente a la legitimación, que es una teocracia. ¿Sí? Por ahí me iría yo, que es una teocracia y no podríamos hablar ni de presidencialismo ni de parlamentarismo. Ustedes me dirán, ¿y por qué entonces no se les puede aplicar a ellos toda la doctrina? Porque es un Estado en situación sui generis. Esa es la razón. No vamos a encontrar otro igual. No nos vamos a topar con que existen varios tipos de Vaticanos, pero lo que sí existen, por ejemplo, algunas similitudes. Por ejemplo, la Real Orden Militar de Malta es una de ellas, que también se le considera un Estado en situación sui generis, porque es un sujeto del derecho internacional que se relaciona con otros Estados, que por supuesto cuando surgió su naturaleza era otra, diferente a la que actualmente puede tener, pero sigue existiendo. Otros que podemos toparnos, que se pueden llegar a considerar, es por ejemplo Puerto Rico, que yo les diría es otro que se considera también dentro de ese perfil, porque ellos decidieron asociarse. O sea, pero no hay otro estado que ustedes van a encontrar que vaya a decidir, miren, yo voy a renunciar a un segmento de mi soberanía para someterme a otro. Eso va a estar muy difícil que lo vuelvan a encontrar o que no lo van a topar. Es complicado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar el ejercicio por acá hasta el momento y vamos a arrancar la clase de hoy, si no la arrancamos, ¿verdad? Pero les reitero, a mí lo que más me interesa es que ustedes vayan desarrollando en casa los temas que vamos viendo, porque a algunos pues les fue bien, espero que haya sido porque sus conocimientos eran así y no porque repitieron teniendo las respuestas que estaban malas, etcétera, por eso ya lo dije, eso a mí no tiene ningún inconveniente para mí, sino que por el contrario, cada quien sabe lo que sacó y los conocimientos que adquirió, porque viene un segundo parcial, viene el segundo parcial y luego viene el final. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy, pues con lo que me cargue el archivo y ahorita vamos a entrar.
Vamos a arrancar ahora con la organización del Estado. Cuando nosotros entramos a ver este tema de la organización del Estado, lo primero que tenemos que observar es qué tipo de actividades son las que realiza el Estado, o cuál es esa actividad que va a llevar a cabo el Estado como una propia de él. Pues tenemos tres. Una puede ser la de emitir normas, que es la de legislar. Otra es la de llevar a cabo todas aquellas acciones que tiendan a implementar los beneficios que hemos hablado de desarrollo individual, desarrollo social, etcétera, justicia social. Y el otro es juzgar. Ahora, partiendo de estas ideas, tenemos que iniciar el análisis. Denme un segundito, por favor. Ahora, partiendo de esta idea, es que nosotros tenemos que ubicar quiénes son aquellas o quiénes son aquellos que van a llevar a cabo estas actividades. Porque ya vimos nosotros que el Estado pues tiene elementos. El Estado es territorio, el Estado es población, el Estado es poder de gobierno, el Estado es ordenamiento jurídico, el Estado es finalidad. Pero ahora la pregunta es, ¿quién lleva a cabo las actividades propias del Estado en su conjunto? ¿Sí? Para el efecto, vamos a encontrarnos que hay órganos inmediatos y órganos mediatos. Cuando nosotros nos vamos a referir a los llamados órganos inmediatos, fíjense que estos son prácticamente el efecto propio de la existencia misma del Estado. O sea, es el resultado del por qué existe el Estado como tal. Ahora, una de las características propias de estos es que han sido creados de forma constitucional. ¿Qué significa esto? Que es obligatorio que estos estén dentro del texto normativo de una norma fundamental como lo es la Constitución. O sea, su creación viene de la Constitución. Ahora, estos como tal, tenemos que decir que son el grupo de personas individuales que van a ejercer el poder. Fíjense que cuando nosotros vemos acá cómo se van a clasificar los órganos inmediatos, y por eso es que me interesaba mucho que quedara bien claro el tema anterior, porque este es un poco más complejo. Aquí nos topamos con que pueden haber órganos inmediatos creadores y creados, primarios y secundarios, dependientes e independientes, y normales y extraordinarios. Estos que están aquí son órganos inmediatos. Ahora, cuando hablamos nosotros de creadores y creados, el órgano creador prácticamente es el que da origen a la existencia de otro. Y el órgano creado es prácticamente la manifestación o es la materialización del órgano creador. Cuando nosotros vemos esto del órgano creador y el órgano creado, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, instituciones pequeñitas que ustedes ya conocen, pero que es obligatorio que ya tengan más o menos una noción de las mismas. Si yo les dijera a ustedes, el Congreso de la República, ¿para ustedes es un órgano creador o un órgano creado? Así haciendo la reflexión. Con lo poquito que hemos visto. Si quieren, vamos a ver a alguien que pidió la palabra por ahí, creo que fue Emerson. Sí, Emerson. Es un órgano creado. Muy bien, perfecto. Ahora, avancemos en el tema y nos aparecen los órganos primarios y secundarios. Ahora, el órgano primario necesita de otro órgano para que su voluntad sea implementada. Y el secundario se va a fundamentar que se encuentra en que a través del mismo se lleva a cabo la implementación
de un órgano primario. Miren qué complejidad más grande la que nos vamos topando, porque ese mismo ejemplo del Congreso de la República lo vamos a seguir llevando, ¿sí? Cuando hablamos de dependientes e independientes, fíjense que cuando hablamos nosotros del órgano dependiente, es aquel que para poder llevar a cabo las funciones necesita la colaboración de otro, ya que no, obviamente, no le sería posible perfeccionar la misma en el ejercicio del poder. Y el independiente son aquellos que por su propia naturaleza pueden ejercitar su función sin necesidad de otro. El solo ejercicio de sus funciones se va a perfeccionar en el ejercicio del poder. Y luego tenemos los normales y extraordinarios. Fíjense que los normales van a ser aquellos que van a funcionar de forma indefinida dentro de la propia estructura del Estado. Y los extraordinarios son aquellos que solamente funcionan para un periodo determinado y una función específica. Para que entendamos todo el tema, vamos ahora a los llamados órganos mediatos. Fíjense que los órganos mediatos, estos no nacen precisamente del contenido constitucional. Su participación está supeditada a la prestación de un servicio específico. La creación de los mismos depende de que los poderes del Estado determinen que es necesario establecer y satisfacer alguna necesidad por medio de otro órgano que por disposición de la ley ellos pueden crear. Ahora, ¿cómo se clasifican los órganos mediatos? Los mediatos pueden ser necesarios y facultativos. Los necesarios son los que nacen por la misma estructura del poder, ¿sí? La existencia de los mismos no va a depender de la voluntad de quien lo esté ejerciendo. Ahora, los facultativos, estos pueden ser creados solamente en los casos en que el Poder Ejecutivo necesite delegar o transmitir las funciones a un órgano que participe en la ejecución de sus atribuciones. Casi que aquí ya se les dio la respuesta de cómo y en qué casos entra uno o entra otro a la clasificación. La complejidad de este tema radica en que muchas personas les cuesta un poco diferenciar qué es un órgano mediato y qué es un órgano inmediato, o cuál es la naturaleza de uno y cuál es la naturaleza de otro. Fíjense que aquí es prácticamente muy sencillo poder encontrar ejemplos. Y por eso fue que les puse el Congreso de la República. Cuando nosotros entramos a hablar de los llamados órganos inmediatos, y esto prácticamente resulta siendo lo más fácil que digan algunos, o lo menos complicado del tema, es que un órgano inmediato prácticamente nace con el mismo Estado. Por eso cuando nosotros decimos Congreso de la República, ¿será un órgano inmediato o mediato? Es un órgano inmediato. ¿Por qué? Porque no podríamos tener nosotros a alguien que no legisle. La denominación será variada. Usted le pueden poner el Senado, el Poder Legislativo, el Congreso de la República, como ustedes le quieran llamar. En el caso de Guatemala, quien lleva la función de legislar es el Congreso de la República. Su creación está establecida en la Constitución como tal, ¿verdad? Y por supuesto que son un grupo de personas que ejercen el poder. Vamos ahora al Poder Judicial. El Poder Judicial prácticamente necesitamos quien juzgue. Y su creación está regulada por nuestra Constitución. Y también tenemos que observar, o tenemos que prestar mucha atención, en de que son personas que van a llevar a cabo prácticamente el ejercicio del impartir justicia, ¿verdad? Sigamos avanzando en el ejemplo. Entre los creadores y creados, primarios y secundarios, que es prácticamente lo que más genera un poquito de duda, ¿verdad? Que creería yo que tal es la parte que más viene a crear de alguna manera
no sé, no quisiera yo decir que no es fácil, pero es bastante fácil entender esto. Ahora, lo que sí, y se los tengo que recalcar y reiterar de varias formas, es que este tema en el examen prácticamente va a depender de ustedes, cómo lo van analizando, por dónde está la fundamentación de uno y dónde está la fundamentación de otro. Entonces, lo que hacemos acá en clase es que ponemos un ejemplo, lo desarrollamos, ponemos otro ejemplo, lo desarrollamos y nos lo vamos llevando de una manera que permita que ustedes tengan la habilidad de poder clasificar a cualquiera. Y yo les dejo un ejercicio, esto es para que ustedes lo desarrollen, no tiene valoración de puntos, pero sí tiene una importancia que les va a servir a ustedes para su examen. Que eso creo yo, y para el conocimiento más adelante, pues, porque miren, yo nunca descarto la posibilidad de que alguno de ustedes llegue a trabajar en algún lugar importante o que llegue a trabajar en algún lugar que sea necesario que conozca mucho de este tema. Pero, definitivamente, sí, a mí bueno, me motiva mucho el hecho de que ustedes puedan tener un nivel de conocimiento mucho más elevado. Así es que ahora vamos a empezar a ver cómo clasificamos, cómo desarrollamos y cómo encuadramos a cada uno de los que vamos a ir mencionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos interesa o qué es lo que más a nosotros nos viene, bueno, de alguna forma tal vez en poder desarrollar o poder analizar? Fíjense que dentro de esta clasificación de los estados como tal, eh, cuando hablamos nosotros de los mediatos, inmediatos, etcétera, lo más importante o lo que más nos tiene que empezar o lo que tenemos que empezar a desarrollar en este tipo de temas es el conocimiento que ustedes tienen previo de cada uno de ellos antes. Cuando nosotros vamos a este tipo de ejemplos que estamos citando, yo no sé si ustedes ya ahorita tienen más o menos la fotografía de lo que estábamos viendo, que realmente pues, no es que sea inmediato que ustedes lo tengan que tener, pero sí a mí me interesa que sí, definitivamente lo vayamos desarrollando y lo vayamos teniendo uno por uno. Entonces, vamos con el Congreso de la República, ¿verdad? Sabemos que es un Estado. Congreso de la República, su función es legislar, estamos claros, es un órgano inmediato. ¿Por qué? Porque se desprende de la propia creación del Estado, que es el motivo por el cual lo vamos a tener, y también, eh, dentro de este mismo aspecto, dentro de este mismo tema, está el hecho de que su creación es de tipo constitucional. En este tipo de órganos también, cuando lo tenemos que ir viendo, ¿verdad? Por el tipo de persona, etcétera, también, vamos ahora a los creadores y a los creados. Les pregunto yo, siendo el creador el que da origen a la existencia de otro y el creado es el resultado de la manifestación del órgano creador, ¿el Congreso de la República ustedes creen que es un órgano creado o es un órgano creador? Alguien había dicho que era, no sé si me recuerdo que dijo creado, pero ¿en dónde lo encuadran ustedes dentro de estos dos? Sí, ¿por quién levantó la mano ahí? Creo que fue Emerson. Sí, Emerson. Yo diría que el Congreso de la República puede ser, es creado y al mismo tiempo puede ser creador. En el análisis como tal, sí, ¿verdad? Como tal, sí, pero fíjense que en el Congreso de la República yo les preguntaría a ustedes si hay alguien que es el que lleve a cabo cómo se integra el mismo, porque fíjense que el Congreso de la República como tal nació como consecuencia de un poder constituyente. Ese poder constituyente, que es una Asamblea Nacional Constituyente, es el que decide que exista un Congreso de la República. Y prácticamente le está diciendo que existe el otro. Ahora, veámoslo desde otro ángulo. ¿Quién será el encargado? ¿O a quién se les, de su conocimiento, como les digo, que es el conocimiento que ustedes tienen, dentro de nuestra legislación? ¿Quién es el encargado
de elegir a los miembros del Congreso de la República. ¿Quién es el órgano encargado? Sería el pueblo. Fíjense que el pueblo no es un órgano. No, pero no estoy analizando, perdón. Es que lo vi en constitucional, no lo mencionó ahí. Ese es un elemento del Estado. O sea, Sí, nosotros, y yo les digo, es discutible el pueblo porque no es todo el pueblo el que va a votar, pero sí, está bien, son los ciudadanos, pero la pregunta es, ¿quién es el que lleva a cabo el proceso para elegir diputados? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces, fíjense que ahí tenemos un ejemplo más de un órgano que es hasta creador, porque fíjense que aquí resulta importante que ustedes tengan conocimiento que el mismo Tribunal Supremo Electoral, prácticamente cada 4 años, está creando, está dando origen a cómo se va a integrar. Fíjense que es un tema tan interesante de empezarlo a ver así, pero es dependiendo del análisis y en las aristas. Por ejemplo, yo a ustedes les voy a plantear un caso puntual en su examen, como tal, y ustedes van a tener que llevar a cabo la integración, si es creador o creado, dependiendo de la función que lleve a cabo. Porque si se dan cuenta, el Congreso de la República puede ser un órgano creador, por ejemplo, de las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, es uno que está dentro del otro. Pero para elegir quiénes son los que van a integrar esa comisión es el mismo Congreso, perdón. O sea, es el mismo Congreso el que viene a decidir quién es. Ahora, sigamos siempre en este mismo ejercicio, ya que por supuesto yo sé que resulta un poquito complicado la primera vez que uno lo ve, pero es bonito, ¿no? El tema es muy bonito y también tiene mucha tela que cortar y tiene muchos temas desde donde verlo. Ahora, vamos siempre en el mismo, primarios y secundarios. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, el Congreso de la República, ¿será primario o será secundario? Estamos en el mismo ejemplo, Congreso de la República. ¿Será que el Congreso necesita de otro órgano para que su voluntad sea implementada? ¿O será que su propia fundamentación se encuentra que a través del mismo se lleva a cabo la implementación de un órgano primario? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que siguiendo la misma lógica, el Congreso de la República es un órgano secundario. ¿Por qué? Porque no necesita prácticamente, si ustedes lo quieren ver así, por sí mismo. Él va a implementar lo que le están diciendo que tiene que ser su función. Prácticamente al Congreso de la República es un órgano secundario porque va a representar individuos, va a representar sectores de la población, porque todos los sectores de la población están representados en el Congreso de la República. Todos, ¿sí? Sin excepción alguna. Todos están representados en el Congreso de la República. Ustedes preguntan por qué hay tantos partidos políticos. Bueno, es específicamente porque se necesita que todos los sectores sociales estén representados. De todos los ámbitos deben estar representados. Vamos a ver ahora dependientes e independientes. Cuando nosotros vamos a hablar de órganos dependientes, estamos claros que aquellos que para llevar a cabo su función van a necesitar la colaboración de otro. Porque sin la colaboración de este, no pueden ellos materializar o perfeccionar el objeto por el cual han sido creados. Y los independientes son los que por su propia naturaleza pueden ejercitar su función sin necesidad de otro más. El solo ejercicio de sus funciones perfecciona el ejercicio del poder. Ahora, les pregunto yo, mismo ejemplo, Congreso de la República. independiente. Si pueden apagar el micrófono porque me lastima hasta el oído y no sé qué están moviendo, pero apaguen los micrófonos, por favor. ¿Será que el Congreso de la República es dependiente o es independiente?
Independiente, Lick. El Congreso de la República es independiente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, yo también estoy seguro que es Yo independiente. también pienso lo mismo, Fíjense porque que dijo no. que era Fíjense creador, que ¿no? no, es dependiente el Congreso de la República, porque el Congreso de la República, dentro de ese proceso de creación de la ley que ustedes vieron en la introducción al derecho, hay una parte que no depende del Congreso de la República. Por supuesto que hay una parte en la que sí puede obviarse. Ustedes se recuerdan de ese proceso de creación de la ley. El envío al Ejecutivo. Presentación, discusión, aprobación, y aparece sanción o veto. O sea, no puede el Congreso de la República por sí solo, no puede por sí solo implementar la creación de una nueva norma jurídica, porque necesita que ésta sea sancionada. Y todavía veámoslo más aún. Fíjense que estas normas normalmente son para que se ejecuten. Entonces yo les digo a ustedes, ¿será que el Congreso de la República, en su función de legislar, al emitir el Código Procesal Penal, va a poder llevar a cabo su función para lo cual ha creado esa norma? No, va a depender de que el organismo judicial o el Poder Judicial sea el que implemente al momento de impartir justicia esa norma como tal. Dependiendo de nosotros cómo lo veamos el escenario. Miren, por eso les decía, no solamente hay que dejarse guiar por lo que dice una cosa y otra, porque al final de cuentas, para nosotros es lo importante. Yo les diría, en la misma función, pero veámoslo ahora en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Será que el Poder Ejecutivo necesita de otro para poder llevar a cabo el cobro de impuestos? No. ¿Será que el Poder Ejecutivo necesita de otro para darle medicamento a los hospitales? ¿Será que el Poder Ejecutivo necesita de otro para poder llenar de mobiliario las escuelas? La respuesta es no. Por lo tanto, en su función como tal, el Ejecutivo aquí viene a decir, yo soy un órgano independiente, porque yo sí no necesito del otro para perfeccionar mi función. El Ejecutivo no necesita del Judicial para poder darle medicamentos a los hospitales. ¿Sí? No lo necesita, no necesita uno al otro. Pero cuando lo vemos en el escenario, dependiendo de la función y acción que lleve cada uno de ellos, ya les voy a resolver sus dudas. Pero quiero que siempre sigamos el hilo, ¿sí?, de lo que estamos viendo del Congreso de la República, que es lo que a mí más me interesa. Los normales y los extraordinarios. El Congreso de la República, en esta cuarta clasificación, ¿será que es normal o será que es extraordinario? El normal funciona indefinidamente. El extraordinario es solo para un periodo determinado y una función específica. ¿Creen ustedes que es normal o es extraordinario el Congreso de la República? ¿Será que tenemos Congreso solo para un periodo o el Congreso como tal es permanente? Es normal. El órgano, perdón. Es un órgano de tipo normal. Ahora, hay uno que también tiene la función de legislar, que solo es para un periodo determinado y que lleva a cabo una función específica. Esta es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Ese es un ejemplo de órgano extraordinario. Prácticamente ahí no tenemos nosotros cómo poder decir que es de forma permanente una Asamblea Nacional Constituyente. Estaríamos reformando la Constitución todo el tiempo, cosa que sí es permitida en algunas partes por el Congreso de la República, en los artículos que específicamente para el efecto están establecidos en la misma, ¿sí? Pero para otros aspectos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la persona humana, es un órgano extraordinario como una Asamblea Nacional. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar con los llamados órganos mediatos. Fíjense que los llamados órganos mediatos, que tienen tal vez, es un poquito más fácil a veces de poder analizarlo. Y tal vez no es que sea más fácil, sino que como la complejidad no es tan alta en el sentido de que no es la primera vez que uno lo viene viendo, sino que uno ya está empezando a ver la razón de ser de cada uno de ellos. Ahora, fíjense que en la misma estructura del Estado es necesario crear
y algunas veces es una facultad crearlo. En el mismo orden jurídico que va a llevar a cabo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en la misma estructura que se tiene, si ustedes van a utilizar órganos que son específicamente, o que sí son, o que vienen a ser necesarios como tal, que de alguna forma viene a ser más fácil o más práctica la clasificación, yo les diría a ustedes un ministerio. Vamos a salirnos un poquito ahora del tema del Congreso y nos vamos a meter al Ejecutivo. Ministerios, ¿ustedes creen que son facultativos o necesarios? Facultativos. Facultativos. Depende, puede haber ocasiones en que sea facultativo y en ocasiones que sea necesario. Fíjense que son facultativos. Los ministerios son facultativos porque si el día de mañana la clave está que estos sí dependen de quien lleva a cabo la función o el ejercicio del poder. Por ejemplo, en el facultativo, si el presidente actual decide a través del Congreso de la República, presenta una iniciativa de ley, en la cual se va a llevar a cabo la creación de un ministerio nuevo, no quiero mencionar ningún nombre, pero digamos el Ministerio de Investigación Espacial. Es un ejemplo que se me ocurre en el. Y votan que sí. Entonces vamos a tener un Ministerio de Investigación Espacial. Pero eso es una facultad que tiene, porque le va a transmitir ciertas funciones. Por eso es de que ustedes han visto que yo, por lo menos en las creaciones de ministerios que yo he vivido, la última fue la del Ministerio de Desarrollo Social. Antes del Ministerio de Desarrollo Social, la del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ya antes no existía. Pero, y que fue una facultad crearlos. Ahora, los necesarios, ¿verdad? Prácticamente en la clasificación de los órganos necesarios, yo les diría, si nos ponemos a analizar el mismo, prácticamente el mismo ejercicio o hacemos la misma, la misma clasificación que hemos estado haciendo, cuando uno se pone a analizar prácticamente entre los inmediatos y los inmediatos, nos vamos a topar nosotros, aunque hay algunos que sí, definitivamente no podemos prescindir de ellos. Un órgano necesario por la misma estructura del Estado, que la existencia no depende del que ejerce el poder, yo les digo, la Corte de Constitucionalidad. Pongamos otro ejemplo más, que ya se volvió necesario. Tal vez algunos van a decir algunas cosas feas aquí en su mente, pero Procurador de los Derechos Humanos. Lástima que está politizada la institución, porque no debería ser así, pero es otro que se ha vuelto necesario. ¿Y por qué creen ustedes que se ha vuelto necesario? Porque es por la misma estructura que tiene el Estado que nos vamos a topar nosotros. Ahora, ¿qué tendría que pasar? ¿Será que nosotros vamos a dejar de tener derechos humanos en Guatemala? Definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo más de un órgano necesario, ¿verdad? Que es también probablemente algunos de los que muchas veces cuesta entender. Pero, por ejemplo, cuando ustedes analizan la misma estructura del Estado unitaria que tenemos nosotros, si ustedes, yo les dijera el municipio como tal, ¿ustedes cómo clasificarían al municipio? ¿Será que es un órgano inmediato o un órgano mediato? Fíjense que la respuesta la tienen ustedes en el segundo ítem que tienen en pantalla. Ahorita se lo voy a marcar ahorita. Bueno, no se puede marcar, pero prácticamente el municipio es el que viene a satisfacer las necesidades que tenemos nosotros como individuos, pero específicamente en el lugar en el que vivimos. Y es un órgano mediato,
que prácticamente absorbió algunas de las funciones que tiene que prestar el Ejecutivo, pero que sería imposible que el Ejecutivo llegara a administrar cada territorio del país. Apague su micrófono, por favor. No sé qué es pero posible, ¿verdad? No se me encendió el micrófono, por favor. Vamos a apagar. Por favor, Carlos Mauricio López, apaga el micrófono. Perdón. Entonces, fíjense que se volvió un órgano mediato, porque al final de cuentas el municipio es el que lleva a cabo algunas de las actividades propias del Ejecutivo. Prácticamente lo convierte en esa naturaleza. Y siendo necesarios o facultativos, es un órgano mediato de tipo necesario. No es facultativo. No hay parado. Es interesante, como les digo, este tema y se genera mucha discusión a la hora de poder analizarlo. Yo lo que les sugiero, y esta es una sugerencia a modo de que ustedes aprendan a hacer la clasificación por su parte, es que considerando lo mismo que consideré yo con el Congreso de la República, hagan el mismo ejercicio con el que ustedes quieran. Les voy a poner un ejemplo de un órgano mediato facultativo y que todos en Guatemala lo vimos hace poco, fue en el 2020. La comisión presidencial que estableció el presidente de la República con ocasión del tema del COVID-19, que pusieron el médico Erwin Asturias, etc. Muchos decían, es una función del Ministerio de Salud Pública. Muchos lo decían. Que no había necesidad, que para qué estar creando más, etc. Y al final de cuentas, el presidente de la República tenía claro que era su voluntad y que el encargado de brindar esos satisfactores de salud era él en su función constitucional, por había parado. Pero también creo que estaba más que consciente que el Ministerio de Salud Pública no tenía las capacidades suficientes en su momento para poder atender la emergencia. Y él creó la comisión. Y también la disolvió. O sea, él también viene y en su momento decide disolver la misma, o la finalización de la misma, cuando ya era suficiente, que prácticamente el manejo de la pandemia estaba controlado por parte del Estado de Guatemala. Bueno, controlado en el buen sentido de la palabra, pero que ya no era necesario que siguiera existiendo esta comisión. Lo que hace es, finaliza la existencia, se acabó, ya no hay más, pero ese es un ejemplo. El presidente de la República tiene la facultad de nombrar comisionados para el tema que él lo desee. En el caso de Guatemala, los comisionados vienen siendo un órgano inmediato facultativo. Y esa figura ustedes la encuentran constitucionalmente regulada. O sea, cuando alguien dice, ¿para qué crear uno nuevo? Bueno, es una facultad que tiene el presidente de la República. Puede crear la comisión contra la corrupción, puede crear la comisión de apoyo al medio ambiente. Puede crear las comisiones que desee por el periodo que él desee. ¿Verdad? O sea, es un tema, como les digo, que ustedes escojan, ¿no? Y empiecen a desmenuzar, ¿no? De cómo es que se integra el Estado. Ya si ustedes quieren profundizar aún más, pueden leer autores. Tal vez quien hace muy buenos análisis de esto es Gerardo Prado, pero él sí se extiende bastante. Es una lectura de bastantes hojas y páginas, no resumidito en 6, 7 diapositivas. Ustedes quisieran profundizar el tema y está. No me acuerdo si 7 ejemplos, pero creo que sí. Si lo quisieran hacer. Ahora, como siempre, vamos a abrir el espacio final, que nos quedan 5 minutos, si no alguna duda. Abrimos ahí Jamie Anaí Cruz, tiene preguntas. ¿Te escuchamos, Jamie? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un ejemplo de un órgano mediato necesario podría ser el Instituto de la Defensa Pública Penal, licenciado.
Ver organismo inmediato necesario. Por la estructura estatal que tenemos, sí. O sea, estamos dentro de un proceso penal de garantías. Y una garantía es que toda persona debe contar con un abogado gratuito, ¿no? Definitivamente. Sí, así es. Gracias, Y así, licenciado. y así lo que acaba de hacer Jamie es el ejercicio que ustedes van a hacer en su casa, ¿verdad? O sea, ustedes dicen Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ustedes dicen Instituto de Recreación de los Trabajadores. Ustedes dicen a cualquiera que escoja, ¿verdad? A cualquiera que ustedes quieran escoger, ¿verdad? No sé si alguien más tiene ahí, Mauricio López levantó la mano, así es que, no, perdón, primero lo levantó Fernando y luego Mauricio. Bueno, le queda la palabra a Fernando, porque acaba de levantar. Gracias, licenciado. Una consulta con relación a eso de los mediatos. Como ahí sí que, como usted mismo dijo, ¿verdad? Es un juego de desmenuzar o de entender uno en su poca lógica cómo se puede organizar esto, pero mi duda era con respecto a pongamos un ejemplo, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Ahí sí que a mi sano juicio aquí, por lo que usted está explicando, a mi criterio pienso que el Ministerio Público es un ente facultativo, ¿verdad? Porque es el que investiga la persecución penal. No, ahí está mal. No puede ser facultativo el Ministerio Público. Descartado O, totalmente. Por una razón. Fíjense que el Ministerio Público está regulado su función de forma constitucional. O sea que tiene su propia naturaleza. Si quiere, vamos a hablar con el de gobernación, porque eso es lo que iba a decir. y el otro el del Ministerio de Gobernación, cuando crean viceministerio tal, que octavo viceministerio y todo eso, eso entra entre las necesidades. Ellos son facultativos, porque ese está supeditado al que está ejerciendo el poder. Si bien el siguiente ministro dice voy a suprimir 5 de los 8 viceministerios, lo suprime. Porque es una facultad del que está ejerciendo el poder. ¿Sí? El que ejerce el poder es el que decide la existencia o no, o la creación o no de otro. ¿Sí? Ahí sí es un ejemplo de facultativo. Los viceministerios son facultativos. Si uno creó otros 4 más, y en lo que venga después decide quitar esos 4 o quitar 5 y eran 8, son facultativos. Ahí no hay parado. ¿Sí? Estos no van a ser a toda a posteridad. No están obligados tampoco que sean a posteriori. Gracias, licenciado. Era muy interesante el tema de hoy, por eso me interesaba que les quedara claro lo otro, y apuntando así rapidito, miren, conectados ahorita hay 120, ¿verdad? De 232 personas. Entonces ahí es donde yo más o menos voy evaluando, evidentemente, y les va llevando el hilo de lo que hablamos acá. Y quienes definitivamente no, ¿verdad? Eso es. Bueno, Emerson dice que es confuso. Yo no estoy diciendo, no lo veo confuso. Yo lo que le recomendaría es que lo vuelva a leer y tome el mismo ejemplo del Congreso de la República. Y si quiere, hágalo con el del organismo ejecutivo, ¿verdad? O escoja cualquiera que se le ocurra de todos los que están en nuestro ordenamiento jurídico regulados. Primero vea si hay algunos que están regulados en la Constitución. Segundo, vea si están supeditados a la existencia de que alguien más diga o no. Y por último, al hacer el ejercicio, si gusta, en la siguiente clase, me los plantea y yo se los resuelvo. Ahí levanta la mano nuevamente, sí, Emerson. Que eso le iba a preguntar si usted no nos podría compartir ejercicios ya resueltos para que nosotros los resolvamos. Porque el problema de elegir una institución es que uno los va a resolver y no va a saber cuál es la respuesta correcta. Es que por eso, darle ejercicio ya resuelto no tendría sentido. Lo que necesito es que usted solito venga y diga, bueno, voy a escoger al organismo ejecutivo y voy a empezar a clasificar. ¿Es inmediato o es inmediato? Y después del organismo ejecutivo, dice usted, voy a escoger al
a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, pues. ¿Sí? Y usted se va a seguir llevándolo. Y después usted dice, bueno, usted tal vez trabaja en algún lugar, no sé, pues un ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, voy a buscar Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Y se va a topar con que, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no sé si hablo también del constitucional, más o menos van de la mano los cursos a veces. No sé si ya llegaron ahorita a teoría de la Constitución, en donde está la organización de la Constitución, cómo es integrada y qué instituciones tiene, pero van a llegar en algún momento. Pero si no han llegado, búsquese a partir del artículo 101 en adelante, que está todo lo regulado de los temas laborales y de seguridad social, ¿verdad? Búsquese todo lo relativo, por ejemplo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mire si está constitucionalmente creado o no. Universidad de San Carlos, ¿verdad? Lo pueden hacer así también. Agarren la Universidad de San Carlos, agarren el tema y, como les digo, la idea es que acierten o que se equivoquen, porque es que ustedes lo hagan, no yo, ¿verdad? Ahí dice Floridalma que está perdida, ¿para que se encuentre? Se va a encontrar, seguro que se va a encontrar, se lo aseguro. Pero bueno, lo dejamos hasta acá si desean, si no tienen ninguna otra pregunta o duda. Y en la otra clase empezamos no resolviendo de hecho dudas de la clase pasada, haciendo repaso, sino que al revés. Ustedes, quienes quieran, me dicen, mira, Lick, yo lo hice de esta forma, le dedicamos un tiempecito y yo les digo, bueno, lo hizo bien, lo hizo mal, así como hoy lo hicimos también con su compañero en clase, cuando él estaba tratando de clasificar a Estados Unidos o a México, etcétera. Estaba tratando de hacer la clasificación. Miren, yo trato de que esto sea casi igual como fuera presencial, porque es la mejor manera de aprender. O sea, aquí esto no es para que aprendan para un examen, no es para que aprendan para este semestre. Esto es para que ustedes lo implementen en el resto de su vida. El día de mañana ustedes llegan a trabajar a la Oficina Nacional de Servicio Civil, no sé, pueden llegar a trabajar a cualquier lugar. Tienen que saber ustedes la naturaleza de su propio estado, qué tipo de organismos tienen, etc. Así es que si no tienen ninguna otra pregunta o duda, lo dejamos hasta acá. Y pues nos vemos el día miércoles. Les reitero, quienes tengan dudas de sus notas, los únicos dos canales válidos para solicitar la revisión son a través de Classroom o a través de enviarme un correo electrónico. Así es que les deseo muchos éxitos, que han tenido una semana y nos vemos el día miércoles. ¿Oyeron? Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.